Endavant. Francisco, si me permites un momento, ahora hemos empezado a grabar la charla, ¿vale? I sí, com estarà disponible a la web i la penjarem i tal, perquè la vulgui consultar a posteriori, pues, més que res això, torno a fer una petita introducció ràpida. Vale. ¿Vale? Tenim a Francisco Martínez i a Daniel Bartinelli, ¿vale? Que són del Club d'Aeromodelisme 2018, que estan a Molins de Rei, a l'ADF de Molins de Rei. I jo sóc el president de la Federació Aèria Catalana, ¿vale? I el motiu d'aquesta xerrada és per informar el canvi d'aquesta normativa o l'adaptació a la normativa europea. ¿Vale? Ara ja sí us deixo amb Daniel, que ja comenci. Vale, pues como bien ha apuntado Alfred, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la normativa europea. La legislación europea, aunque el título sea Legislación Europea de Drones, hay que tener en cuenta que va a aplicar a todas las aeronaves no tripuladas. Con esta definición, que se denomina UAS por sus siglas en inglés, se comprenden todas estas aeronaves que cumplen una serie de requisitos que son no estar tripulados y estar controlados de una manera más o menos autónoma por control remoto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que esta nueva normativa va a englobar tanto, por un lado, a los drones que cada uno, el típico dron que cada uno piensa, ¿no? O imagina, pero también va a regular a los aeromodelos. Perdoneu un moment. Em sembla que hi ha una persona que està compartint la pantalla, Francisco Sardà, perquè jo estic veient la seva pantalla. Veieu tothom a la pantalla de la federació, la PowerPoint? Sí, la de la federació. Sí. Vale, perfecte. Jo veig la pantalla també de la federació, eh? Vale, perfecte. Jo estic veient una altra, però és igual. Endavant. Vale, pues tal y como iba diciendo, es una normativa que va a aplicar tanto a drones, lo que entendemos como drones, como a aeromodelos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a afectar a las prácticas que venimos realizando en el marco o en el entorno, ¿no? De un club de aeromodelismo y de la práctica deportiva. También os podéis fijar en el título que pone uso recreativo o deportivo, entre comillas, porque esta nueva normativa no hace distinción entre usos y, por lo tanto, también engloba a la práctica deportiva y recreativa. Para ponernos un poquito en contexto de por qué esta nueva normativa europea o por qué la necesidad de una normativa europea, es interesante conocer el histórico del marco regulador que tenemos ahora y que vamos a tener a partir del 31 de diciembre. La primera legislación de drones que entró en vigor en España fue la Ley 18 de 2014. Fue una ley que surgió de la necesidad de establecer unos requisitos y tener un mínimo control sobre las operaciones que se hacían con los drones, porque desde el principio de la década anterior, desde 2010, el mercado tuvo un crecimiento muy exponencial y comenzó a haber un gran uso por parte de la población civil de este tipo de aeronaves. Esta ley fue bastante restrictiva, por no decir que fue muy restrictiva, pero se implementó con ese objetivo, con el de establecer un control y en vistas a hacer una normativa más flexible que no hiciera de cuello de botella o de tapón del mercado, ¿vale? También por la presión, ¿no? del sector de drones. Así pues, 3 años después de esta ley de 18 de 2014, entró en aplicación el Real Decreto 1036 de 2017, que es el decreto que tenemos actualmente en vigor y que vamos a tener hasta el día 31 de diciembre de este año. Estas dos normativas fueron promulgadas o fueron promovidas por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que es la agencia estatal que regula todo el tema de seguridad aérea y, en concreto, la utilización de aeronaves no tripuladas, y la nueva normativa europea, la norma comunitaria de operaciones con drones, con UAS, con sistemas aéreos no tripulados, que entrará en vigor en 2020 y se establece un periodo de aplicación hasta 2023 en el que ya se concluya la normativa, se establezca la normativa completa, que ha sido promovida o promulgada por EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Esta legislación se ha hecho mediante grupos de trabajo de las diferentes agencias estatales de los diferentes países miembros. Hasta ahora, hoy por hoy, cada país miembro tiene su legislación y
son más restrictivas, hay legislaciones más restrictivas, por ejemplo la española, y hay legislaciones menos restrictivas. Y la intención de esta norma es hacer una armonización de todas las normativas de los países miembros y de conseguir englobar todas las características o todas las aeronaves que la normativa anterior no englobaba, por ejemplo los aeromodelos. Así pues, en 2018 se aprueba el reglamento 1139, por el que se crea un ámbito, unas normas comunes para la aviación civil dentro de la Unión Europea y se crea la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. De esta Agencia de Seguridad Aérea surgen dos reglamentos, el Reglamento de Ejecución 2019-947, que es el reglamento que establece las reglas y los procedimientos para el pilotaje, para la operación de aeronaves no tripuladas, y luego el reglamento delegado 945, que hace más referencia a los requisitos de estas aeronaves y a operadores de países que no son miembros o de terceros países que no son miembros de la Unión Europea. A nosotros, como practicantes de aeromodelismo, la normativa que nos dice cómo debemos realizar esa actividad o cómo debemos volar nuestras aeronaves es la 947. Todo eso sin perjuicio de cumplir otros reglamentos como son el de protección de datos, el de uso de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética o medio ambiente. Ese es el marco regulatorio que vamos a tener a partir del 31 de diciembre de 2020. Si entramos ya en materia del reglamento 947, que como ya os he dicho es el que nos afecta a nosotros, decir que este reglamento, como os he comentado antes, no hace una distinción entre uso recreativo, uso deportivo u uso profesional. El enfoque que tiene esta normativa es de proporcionalidad, ¿vale? Los requisitos para operar no serán en función del uso que se le dé, sino serán en función de la complejidad o del riesgo derivado que tenga esta operación. Por lo tanto, las restricciones que se aplicarán a la hora de volar, las que tendremos que cumplir, dependerán de las características del UAS, de la aeronave no tripulada que utilicemos nosotros, y del sitio en el que la vayamos a operar. Dentro de esta normativa se establecen tres grandes categorías que se han establecido en función del riesgo derivado que tienen estas categorías. La de riesgo más bajo es la categoría abierta y es la categoría en la que la mayoría de los vuelos que se hagan en un marco deportivo, de aeromodelismo o pilotaje de dron con aeronaves bastante concretas y poco pesadas, con poco riesgo, se van a enmarcar, ¿vale? O sea, por lo general, toda la práctica que podamos hacer nosotros dentro de un club de aeromodelismo irá dentro de esta categoría y es la que hoy vamos a explicaros más en detalle. La siguiente categoría es la específica. Esta categoría ya tiene un mayor riesgo y para hacer este tipo de operaciones sí que se necesita hacer una declaración operacional o solicitar una autorización a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cosa que con la categoría abierta no es necesario. Por último, tenemos la categoría certificada, es la de mayor riesgo y ya los requisitos son muy similares a aviación tripulada, a la aviación convencional, ¿no? El operador y el sistema aéreo, la aeronave, tienen que estar certificados y se necesita que el piloto tenga una licencia más específica. Si entramos en la categoría abierta, en la que la mayor parte de las operaciones van a desarrollarse, comentar que es de riesgo bajo y se establecen unos requisitos generales, ¿vale? A partir del 31 de diciembre, los drones tienen que venir marcados, todos los drones que se vendan con posterior a la normativa tienen que venir marcados con una etiqueta de clase. Va a haber 5 clases que son las clases C0, C1, C2, C3 y C4, adicionalmente a los de construcción privada. En construcción privada podrían entrar aeromodelos que fabriquemos nosotros mismos o drones, por ejemplo, de carreras que no están dentro de un kit, ¿vale? Que no vienen dentro de un kit y, por lo tanto, no se pueden certificar como conjunto. Como requisitos generales de esta categoría, decir que las aeronaves que podemos pilotar enmarcadas en esta categoría no pueden pesar más de 25 kilos, se tienen que respetar unas distancias seguras a personas sin sobrevolar personal ajeno ni concentraciones de personas. No se pueden transportar mercancías peligrosas o lanzar materiales y no se pueden realizar operaciones autónomas o automáticas, ¿vale? Que son estas operaciones que el piloto no pilota, sino que la aeronave por sí misma es capaz de realizar el vuelo. Como veis, aquí hay un pequeño esquema de las diferentes clases que os he comentado y están también basadas o de manera mnemotécnica. Cuanto más baja es la clase,
menos daño se presupone que puede hacer a las personas. ¿Por qué? Porque las características que definen estas clases, entre ellas están el peso y unos requisitos técnicos de sensores, que hacen que sean menos peligrosas para las personas. Conforme vamos subiendo de clase, es más, el daño que podemos hacer a las personas es mayor y, por lo tanto, se nos exige respetar una distancia mayor respecto a personal ajeno. En esta diapositiva os hemos querido preparar una pequeña guía, un pequeño esquema a nivel general de lo que es la categoría abierta. ¿Vale? Dentro de la categoría abierta nos encontramos 3 subcategorías, que son la subcategoría A1, la subcategoría A2 y la subcategoría A3. Como podéis observar, a la izquierda tenemos la columna, que es la clase de dron. Luego tenemos la subcategoría y las limitaciones que tiene cada subcategoría, que ahora explicaremos. Y en función de la clase de dron y la subcategoría en la que volemos, será necesario que el piloto tenga unos requisitos u otros. Si empezamos por la primera clase de dron, la clase F0, son aquellos drones que pesan menos de 250 gramos. Hay que tener en cuenta que la normativa aplica a todos los drones que pesan más de 250 gramos o que si pesan menos de 250 gramos lleven cámara. A todos los drones y a todas las aeronaves. ¿Vale? Entonces, en la clase F0 tenemos las aeronaves que pesan menos de 250 gramos. Con esta clase de dron, ¿en qué subcategoría podemos volar? Pues podemos volar en la subcategoría A1. En esta subcategoría no se permite volar por encima de personal ajeno, pero no se establecen distancias mínimas a ellos. O sea, sé que se podría permitir un vuelo relativamente cerca de personas. ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Qué requisitos necesita el piloto para poder volar este tipo de aeronaves? Simplemente estar familiarizado con el manual de usuario del fabricante. Como son drones que pesan poco, se entiende que el riesgo derivado de la operación es pequeño y, por lo tanto, no nos exigen muchos requisitos. Adicionalmente, comentaros que la normativa establece que a partir de ahora, cuando nosotros compremos una aeronave de este estilo en una tienda o por internet o por donde sea, dentro del embalaje, adicionalmente a la etiqueta de clase, va a venir una nota informativa en la que nos va a indicar unas reglas simplificadas de cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer y qué requisitos necesitamos para volar ese tipo de aeronave. Si pasamos a la siguiente clase, la C1, tenemos las aeronaves que pesan menos de 900 gramos y además se exigen unos requisitos técnicos que son que tenga registro electrónico, identificación electrónica y que además tenga un sistema de geo-awareness que al final es que la aeronave, mediante la aplicación o mediante el control remoto, le pueda decir al piloto en el tipo de espacio aéreo en el que se encuentra. Si operamos con un dron de clase C1, también podemos operar en la subcategoría A1, pero como el dron es más pesado, supone mayor riesgo para las personas y, por lo tanto, ya podemos ver que nos exigen un requisito adicional, que es, aparte de estar familiarizado con el manual de usuario del fabricante, completar un curso online y un examen que proporcionará la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La siguiente clase de dron es la C2, tenemos hasta la siguiente clase de aeronave, perdón, es la C2, tenemos hasta aeronaves de 4 kilos, que pesen por debajo de 4 kilos. También tienen que tener estos requisitos técnicos que tenían en la clase C1, pero con esta clase de dron, con esta clase de aeronave ya vemos que solo se permite el vuelo ya a una distancia mínima de 30 metros de personal ajeno. Cuando nosotros operemos con una aeronave de estas características, vamos a poder operar siempre manteniendo como mínimo 30 metros de distancia de personal no involucrado. Los requisitos para volar este tipo de dron en este escenario es estar familiarizado con el manual de usuario del fabricante, obtener un certificado de competencia, que serían similares a los certificados que disponemos actualmente los pilotos de drones, que son básicamente un certificado teórico, un curso online y teórico, y un certificado de competencia práctica, ¿vale? de aeronaves. Y también la aeronave tiene que volar en modo low speed, en modo de baja velocidad, que actualmente los drones que van saliendo ya últimamente en el mercado ya disponen de estos modos que limitan la velocidad máxima a la que pueden volar para que sea un vuelo más tranquilo, ¿no? más lento. Con esta clase de aeronave también podemos volar en la subcategoría 3. La subcategoría 3 es la más restrictiva de todas. ¿Por qué? Porque solo podemos volar guardando un mínimo de distancia de 150 metros a zonas de ocio, residenciales e industriales. ¿Vale? Lo que vendría a ser
pues fuera de las ciudades y fuera de cualquier zona en la que haya zonas residenciales. Si queremos volar una aeronave de clase C2 en esta subcategoría, nos piden menos requisitos porque ya estamos más lejos de terceros y, por lo tanto, la operación tiene un riesgo menor. ¿Qué se nos exige? Pues lo mismo que la clase C1. Estar familiarizado con el manual de usuario y completar un curso online y un examen que también realizará la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La clase C3 son drones ya de hasta 25 kilos con estos requisitos técnicos de registro electrónico, de identificación electrónica y de conciencia de espacio aéreo en el que se vuela. Estas clases de aeronaves se tienen que volar ya en la subcategoría A3, no podemos volarlas en las subcategorías anteriores y lo que os he comentado antes, siempre guardando un mínimo de distancia de 150 metros. Por último, tenemos la clase C4 en la que se incluyen los aeromodelos, ¿vale? Todos los aeromodelos que hay hasta la fecha y los que van a venir después se van a incluir dentro de esta clase. Por lo tanto, es la que nos afecta de una manera más considerable. Esta clase de aeronave solo la vamos a poder volar en la subcategoría A3, con excepciones que luego comentaré, y se nos va a exigir estar familiarizado con el manual de usuario y superar un curso online y en examen. Por lo tanto, hasta ahora no era necesario superar este curso si queríamos hacer una actividad dentro de un marco deportivo de aeromodelismo, y ahora sí que es un requisito que se nos exige. Si nos centramos, si vamos específicamente a la afectación que tiene esta normativa en la actividad deportiva, volver a comentaros que esta normativa no hace distinción entre usuarios profesionales, recreativos y deportivos y, por lo tanto, abarca actividades deportivas, recreativas, exhibiciones y de competición. Como requisitos particulares para cualquier usuario de estos sistemas, de los UAS, deberán cumplir lo siguiente. Tienen que operar bajo las categorías que hemos mencionado antes, ya sea en categoría abierta, específica o certificada. Todos los pilotos van a tener que registrarse como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Es un trámite que va a haber que realizar a través de la sede electrónica de AESA. Y ya os adelanto que lo debe de realizar o bien individualmente cada piloto, o dentro de un club de aeromodelismo también se puede delegar al club la posibilidad de hacer esta gestión. Por esta parte, la Federación Aérea, comentaros que os dará apoyo y os dará soporte cuando haya que realizar este trámite para guiaros, ¿vale? ¿Qué más se nos solicita como pilotos, como usuarios? Cumplir los requisitos de formación de pilotos a distancia, los que hemos comentado antes, que la aeronave cumpla los requisitos técnicos mínimos que se establecen en la normativa y los que volemos dentro de un club o asociación de aeromodelismo se deberá realizar dentro de los sitios habilitados para el efecto y cumpliendo, evidentemente, las condiciones y las limitaciones del club de aeromodelismo. Respecto a los clubes de aeromodelismo, que es una cosa bastante importante, comentaros que se va a poder solicitar a ESA la autorización para realizar vuelos que salgan fuera de la categoría abierta, la subcategoría A3 que os he comentado antes. O sea, si dentro de la actividad que realizamos en el club de aeromodelismo estamos o bien pilotando aeronaves que pesan más de 25 kilos o pilotándolas en unas condiciones diferentes a las que estaban definidas en la categoría abierta, los clubes de aeromodelismo van a tener que solicitar una autorización a ESA. ¿Vale? En esta autorización a ESA especificará las condiciones y los requisitos que se deben de cumplir en los vuelos de los clubes deportivos. Los miembros del club, como os he comentado, se tendrán que registrar como operadores de UAS y es lo que os he dicho. Este procedimiento lo puede realizar bien cada uno o lo puede realizar el club deportivo por ellos. Comentaros que hasta enero de 2023, aunque no nos ajustemos a la categoría abierta, los clubes vamos a poder seguir haciendo nuestra actividad con normalidad. Por lo tanto, como resumen, si queremos realizar práctica de aeromodelismo, tenemos tres opciones básicas, ¿vale? La primera opción es solicitar la autorización a ESA si nuestros vuelos no se encajan, no están contenidos dentro de la subcategoría 3 de la categoría abierta. Y todos los miembros del club estarán obligados a cumplir los requisitos que establece ESA en la autorización
y solo podrán ser de aplicación en territorio nacional. O sea, estas autorizaciones siempre las dará ESA a nivel nacional. No podremos ir con esta autorización a volar nuestro aeromodelo a otro país con esas condiciones. La segunda opción es que la normativa también permite a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea definir zonas para la práctica del aeromodelismo, también con requisitos que ellos pueden definir. Y la tercera opción, que es la opción de la categoría abierta, que es en la que no se necesita ningún tipo de autorización ni de solicitud a ESA más que la del registro como operador, es volar en la subcategoría abierta A3 dentro de la clase C4, que es la que incluye los aeromodelos, que como ya podéis ver son de peso inferior a 25 kilos, no tienen que disponer de sistemas de control automático, pero sí que pueden tener sistemas de ayuda a la estabilización o asistencia por control remoto y estar destinadas a la práctica del aeromodelismo. Eso respecto a lo que es la actividad de aeromodelismo. Si vamos a otra parte deportiva del tema de las aeronaves no tripuladas, tenemos los pilotajes, las carreras de drones de FPV, que yo soy consciente que hay muchos miembros también de la federación que practican este tipo de carreras y también están interesados en conocer cómo les afecta esto a ellos. Deciros que para poder organizar una carrera de este tipo de drones, el club de aeromodelismo, o sea, se tienen que hacer bajo el amparo de un club de aeromodelismo y deben de solicitar también una autorización a ESA, una autorización específica. ¿Por qué? Porque dentro de la subcategoría 3 no se puede volar con espectadores, porque no se puede volar sobre personal que no esté involucrado en el vuelo. ¿Que queremos realizar una carrera de esta índole fuera de un club de aeromodelismo y sin espectadores? Pues lo podemos hacer perfectamente en la subcategoría A3. Por lo tanto, que hay gente que le surge mucho la duda es, ¿se puede volar con gafas FPV en modo de primera persona este tipo de drones con la nueva normativa? Sí que se puede volar, pero se ha de mantener el mismo requisito que hay con la normativa actual, que es tener un observador a tu lado que tenga contacto directo con la aeronave y pueda controlar el entorno para no poner en peligro a terceras personas, ¿vale? O a terceras partes, ya sean edificios, otras aeronaves o personas. Esto es un poquito lo que es la mayor afectación, las cositas que afectan a la práctica deportiva de aeromodelismo con la nueva normativa y los requisitos que debemos cumplir a partir de ahora. Recordaros que hay un periodo de transitoriedad. Hasta 2023, como club deportivo, podemos realizar la actividad con normalidad, pero sí que hay que empezar a realizar pues, los trámites de darse de alta como operador y toda esta historia. Hemos querido también recopilar una serie de preguntas frecuentes que están disponibles también en la web de AESA. Estas preguntas que vamos a contestar ahora, que voy a comentar, están contestadas por AESA y en su web también tenéis un montón de material guía respecto a la normativa europea y dentro de la web de la Federación Aérea, en el apartado de drones, saber que también tenéis disponibilidad material guía y entre ellas, por ejemplo, esta presentación que podéis consultar allí. Vale, la primera pregunta es, ¿he de registrarme como operador aunque no voy a utilizar mi dron de manera profesional? Pues sí, como os he comentado, todos los usuarios, todos los pilotos, ya sea de aeromodelos o de drones, van a tener que registrarse como operadores independientemente del uso que hagamos de ellos. Comentaros que los drones que pesen menos de 250 gramos o las aeronaves que pesen menos de 250 gramos y que no lleven cámara no se consideran UAS y por lo tanto entran en una categoría de juguete y nos da aplicación la normativa. Luego hay otra pregunta que surge bastante y es si se va a necesitar licencia certificado médico para volar un dron. Hasta ahora, para pilotar un dron o una aeronave no tripulada de manera profesional, era requisito obligatorio superar una revisión médica aeronáutica, pero con la nueva normativa, si vamos a hacer vuelos en categoría abierta o en categoría específica, no va a ser necesario este tipo de certificaciones médicas. ¿Qué pasa con los certificados de piloto de drones que tenemos en la actualidad? ¿Qué validez tienen? Pues tienen validez hasta el 1 de enero de 2022, pero AESA, aparte de los cursos que va a realizar para el tema de la normativa, o sea, de las categorías A1, A2 y A3, pues nos va a proporcionar cursos de convalidación de certificados. Otra pregunta importante, interesante, también de cara a las Navidades, con el tema de los drones.
¿vale? Mi dron es anterior a la normativa, ¿podré utilizarlo? Si volamos los drones dentro de la categoría abierta, hasta el 1 de enero de 2023 podremos seguir utilizándolo sin ningún problema. Pero si estos drones no tienen marcaje CE, no van a poder ser utilizados a partir de esta fecha. Con que, por lo tanto, es una cosa que hay que tener en cuenta si se van a hacer adquisiciones de drones de sistemas aéreos no tripulados en las próximas fechas. Seguramente es recomendable esperar a que vengan ya con la etiqueta de la clase y todo esto, para quitarnos problemas a partir del 1 de enero de 2023. Por último, ¿mi club podrá realizar su actividad de manera normal? ¿Puede seguir realizando su actividad de manera normal? Sí. Los clubes y asociaciones de aeromodelismo podrán continuar realizando la actividad normal en caso de que volemos en la categoría A3. Si volamos fuera de la categoría A3, de la categoría abierta A3, necesitaremos pedir esta autorización que os he comentado a ESA y, además, como requisito adicional, operemos en la categoría que operemos, tendremos que registrarnos como operadores de UAS en AESA. Y hasta aquí un poquito lo que es la explicación, la introducción a la normativa. Ahora os voy a dar paso a Francisco, que os va a comentar un poquito los casos de éxito y luego haremos la resolución de preguntas. Bueno, habéis estado tremendamente activos con las preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es, mientras os explico algunos casos donde incluso la legislación fue realmente compleja y donde las prácticas de los pilotos durante la formación como piloto fue también muy importante, Dani cogerá todas las preguntas que habéis hecho e intentará contestarlas a todos y a todas. No obstante, ya a partir de ya podéis, si alguna de las preguntas no se pueden contestar, hay algunas que son realmente muy interesantes. Estamos a vuestra disposición a través de la federación para poder consultar o bien a nosotros o bien a la federación y os contestaremos. Que no lo sabemos todo. Aunque Dani es ingeniero aeronáutico y en tema legal y de legislación lo ha sufrido durante los últimos 5 años trabajando, os tengo que decir que es bastante complejo trabajar profesionalmente con drones. Cuando empezamos a trabajar el tema drones, fue realmente 2 años, creo que fue en el 2014, ahora no recuerdo muy bien, cuando salió la ley, y estuvimos 2 años muy interesantes, hasta que modificaron la ley y todo fue hándicaps que nos impidió trabajar de manera como lo hacíamos años anteriores. Uno de los primeros trabajos, por no deciros el primer trabajo que tuvimos, fue Montserrat. En Montserrat accedimos porque soy perito judicial en investigación de accidente de drones y había un proceso sobre unos operadores que estaban trabajando en Montserrat y tenían un poco, la montaña de Montserrat tenía una necesidad y a través se pusieron en contacto con nuestra empresa, con FMIC, y empezamos la ardua tarea de legalizar ese vuelo. Finalmente, después de casi 2 meses de peticiones y evidentemente de pagar, porque la montaña de Montserrat, por grabar, tienes que pagar casi 3.000 euros por media jornada de grabación, pues hicimos una grabación que era básicamente de seguridad y el resultado fue interesante. ¿Qué ocurre? Que en este caso, el piloto que llevamos partía de aeromodelismo y concretamente de helicópteros. Ni que decir tengo que pilotar un helicóptero en aeromodelismo yo no lo intento. Yo ya lo he descartado, un avión aún me atrevo. Y nos encontramos que el personal que accedía a los cursos de piloto de drones con experiencia en pilotaje de helicópteros tardaban horas en coger el punto del dron. Era muchísimo más interesante. Y además para ellos se ve claramente el que viene del mundo del aeromodelismo,
En Delta tenemos a Marc, que está absolutamente loco porque abramos ya la zona de vuelo en Molins y probar sus drones. Él es corredor de FPV y eso se nota mucho cuando trabajas. El hándicap que encontramos es que es totalmente diferente trabajar con drones que disfrutar de manera amateur con drones. Bien, aquí estuvimos trabajando bastante tiempo con ellos y con la empresa que lleva la seguridad de la montaña. A la derecha vemos el proyecto más complejo que hemos trabajado, que fue en plena pandemia poner en marcha la división de drones para la policía, la Guardia Urbana de Badalona, que ya están operativos y que además los tenemos hoy entre nosotros, cosa que es interesante, ¿no? Porque sufrieron no solamente el tener que practicar en momentos difíciles, como fue marzo, abril, mayo, junio, en plena pandemia, sino que además la formación, algunos venían ya con mucha práctica porque trabajaban en clubs, practicaban en clubs drones y ya tenían cierta práctica, y otros no, pero hay unos pilotos ahora magníficos. Aparte de esto, es importante que los clubs, he visto algunas preguntas que son sencillas, las puedo contestar hasta yo. Es un hándicap que nos va a pasar. Hay personas que vienen del mundo del aeromodelismo, que tienen una cierta edad y que ahora, pues AESA, no nosotros, AESA, va a exigirles que pasen una formación online, no una formación que pueda hacer en el club o en la federación, sino que tendrán que entrar a una página web de AESA y examinarse, aun siendo dentro del club y de manera recreativa. Eso va a generar un hándicap que todos conocemos, y es una de las preguntas que nos han hecho, y contestará después Dani. Pero tenemos tiempo, hay tiempo para hacerlo, y por esto, Alfred, estuvimos hablando de que tendríamos que ayudar a los clubs y a las personas, hombres y mujeres, que tengan cierta dificultad para el tema de entrar en plataformas y tal. Ya os avanzamos que estamos trabajando para conseguir un poco el temario, no los exámenes, que aquí no somos, sino el temario que va a entrar dentro de todas las categorías. Y a partir de aquí, pues, empezar a trabajar un poco bastante el tema de la formación, porque eso es imprescindible. El tema de los drones también, ya veréis que ahora, como ha dicho Dani, no hay distinción ninguna. Bien, vamos a... Creo que sí, Dani comenzamos las preguntas. Sí, vamos respondiendo, ¿vale? Bueno, ¿cómo quedan las edades mínimas dentro de pilotos, dentro de clubs de aeromodelismo? La normativa no hace distinción entre el uso que se le aplica y, por lo tanto, se aplica a todos los usuarios la misma edad mínima, que son 16 años, que se puede restringir por parte de cada autoridad nacional de cada país. He visto una preguntita también que ya me adelanto a contestar. El 31 de enero entra en vigor la normativa europea, entra en aplicación la normativa europea, pero AESA a nivel nacional va a aprobar, está en proceso de aprobarse un Real Decreto español que acoja todas estas directrices y las amplíe, porque siempre es derecho del Estado miembro hacer una legislación más restrictiva que la que propone la EASA. Los socios que están mayores de edad, que están fuera de las nuevas tecnologías, es un poquito el tema que ha comentado Francisco. Yo no puedo deciros si a la hora de elaborar estos requisitos, a la hora de establecer estos requisitos, se ha tenido en cuenta esto, pero lo que sí os podemos decir es que por parte de la federación vamos a hacer este esfuerzo de ayudar a todos los miembros de la federación a realizar estos trámites, ya sean de alta de operador o la realización o los trámites que hay que hacer para apuntarse o para hacer a los cursos que se necesitan para pilotar.
Respecto a las autorizaciones de operación, los que ya aparecemos en drones en aire hace falta que hagamos alguna cosa, y el resto, que aparezcáis como en drones en aire es un buen paso, pero comentaros que la aplicación de la normativa europea va a requerir que se haga una revisión y que los Estados miembros van a definir espacios aéreos y requisitos para la operación de estos vuelos. Entonces, no es un indicador que se aparezcan en drones en aire para saber si se tiene que hacer o no algún trámite. AESA ya contactará, ya dará unas directrices más claras al respecto de las autorizaciones de cómo se tienen que pedir estas autorizaciones y cuáles son los clubs que tienen que solicitarlas. Ya de hace unos años se está haciendo un esfuerzo colaborativo, porque hasta hace relativamente poco AESA ha estado un poquito al margen del tema de la actividad deportiva y, bueno, pues es una cosita que están en ello y que vendrá eso, ¿vale? Los requisitos, las condiciones que se establecen para estas autorizaciones las tiene que definir AESA. Cuando eso cualquier modelo. Vale, como os he comentado, se tiende a utilizar la palabra dron, pero a partir de ahora la normativa no habla, y antes tampoco, no utiliza la palabra dron. El término que utiliza es UAS, sistema aéreo no tripulado, y va a englobar tanto a multirotores como a aeromodelos. Vale, ¿cómo se articula todo eso dentro del anuncio de ayer, del directo de esa, que el borrador de nuevo decreto? Vale, lo que os he comentado antes. Adicionalmente a la normativa europea, lo que se va a hacer a nivel estatal es publicar y aprobar un real decreto que englobe las directrices a nivel europeo. Nunca va a ir en contraposición de la normativa europea, pero sí que puede hacer más restrictiva esta normativa. Un aeromodelo modificado por un usuario pasa a considerarse de construcción propia. De construcción propia, la definición de construcción propia, AESA, más que una definición, hace unas exclusiones, ¿vale? El término de modificar un aeromodelo no entra dentro de consideración de construcción propia. Como tampoco entra el tema de los kits, lo que os he comentado. O sea, el tema de los kits no entra dentro de las categorías y un kit con modificaciones tampoco se considera de construcción propia. Vale, los socios del club han de estar verificados. Entiendo que con verificados se refiere a realizar este registro como operador en AESA, que sí que es obligatorio realizarlo. El examen práctico, ¿quién lo hace? Vale, el tema del examen práctico, para la categoría abierta se requiere realizar una autopráctica. También nos ha comentado un poquito Francisco. No hay publicado a día de hoy. Sí que se establecen a grandes rasgos cómo van a ser los exámenes para este tipo de categorías, pero no hay una directriz de que tengan que ser 9 horas presencialmente o no se especifica, ¿vale? Sí que se dice que tiene que ser autopráctica, por lo tanto no es necesario realizar el examen práctico con alguien. La mayoría de aparatos no disponen de tales sistemas. Hay algunos comentarios que, como no puedo contextualizar cuando se han hecho la presentación, no os puedo contestar. Si os queda alguna duda después de la tanda de preguntas, podéis consultarlo aquí. O sea, podéis mandarnos un correo o bien a la Federación Aérea o bien info@fmi. Vale. No hay nada etiquetado con clase CE al mercado. Nosotros, todo de construcción privada o restricted open. Vale. Lo que entiendo que te refieres a los aeromodelos. Es cierto que la gran parte de los aeromodelos que ninguno tiene marcado CE, se espera que los fabricantes empiecen a realizar, de hecho, se hace con el objetivo de que los fabricantes empiecen a moldarse a este tipo de cosas, pero sí que entiendo que dentro del aeromodelismo pues van a ser todos drones de construcción privada que van a entrar dentro de la categoría C4. Pero para el examen online, ¿cómo podemos hacer un examen online? Vale, los socios de mayor de edad, también lo que os he comentado antes. La federación aquí, lo que os podemos decir es que la federación aquí os va a intentar ayudar al máximo para hacer todos estos trámites, ¿vale? Recordad que hasta enero de 2023 los clubs pueden seguir haciendo su actividad de manera normal. Vale, ¿los aparatos dentro de un club hemos de portar remote ID? Vale, no. Es lo que os he comentado. Si volvemos a la categoría C4, a la clase C4,
que es la que incluye los aeromodelos, no están estos requisitos de estos aparatos, ¿vale? Ni para posicionamiento ni para identificación electrónica. Por eso están incluidos dentro de esta categoría C4. Vale, para Alta como operador, para poder volar aeromodelos en un campo de vuelo, hasta ahora requería registrar un dron como mínimo, incluyendo un seguro de RC, ¿es así? Bueno, hasta ahora el término de operador se hacía referencia a los usuarios profesionales, aquellos que desarrollaban una actividad profesional con el dron. A partir de ahora, el tema de operador pasa a denominarse o pasa a referirse a todos aquellos pilotos, usuarios de este tipo de aeronaves. El aeromodelo no requerirá seguro al darse de alta como operador. La normativa europea no dice absolutamente nada desde el tema de los seguros. Es posible que cuando se aplique el Real Decreto, se entre en vigor el Real Decreto que está preparando AESA, establezca esta condición, pero por lo pronto nada hace pensar que vaya a ser esto así. ¿Modificarán el formulario de alta? Efectivamente. A partir del 31 de diciembre se espera que en la sede electrónica de AESA ofrezcan un formulario de alta que sea diferente al que hay actualmente. Vale, el plazo que figuraba. ¿El registro de socios como operadores de UAS es obligatorio o es solo para más de 25 kilos? Es lo que os he comentado. Todo usuario de un sistema aéreo no tripulado, y se incluyen los modelos, los aeromodelos, es obligatorio que se registre como operador de UAS en AESA, independientemente de que pese menos de 25 kilos o más de 25 kilos. ¿Qué ocurre cuando el club está dentro del control de un aeropuerto 4 o 5 kilómetros de distancia? Esta respuesta es similar a la que os he comentado antes. Todas las zonas geográficas que tiene que definir AESA serán las que darán como resultado los requisitos o las condiciones que tienen que tener los clubs de aeromodelismo, los campos de vuelo, y si es necesario que dichos clubs hagan la solicitud de autorización o simplemente puedan acogerse a volar en subcategoría abierta A3. ¿Se podrán homologar modelos antiguos? El tema de los modelos antiguos, si antes del 1 de enero de 2023 el modelo que tú tienes está marcado con CE, por ejemplo, hay multirotores que ya vienen marcados con marcado CE, estos modelos se van a poder seguir utilizando aunque no tengan clase C0, C1, C2, C3 o C4, pero bajo unas restricciones que van desde las restricciones hasta 500 gramos y hasta los 25 kilos, si no recuerdo mal. O sea, se van a poder seguir operando los modelos antiguos, pero con unas restricciones, ¿vale? Los clubes de aeromodelismo son C4 A3. En un principio, si tu actividad se engloba dentro de la categoría A3, estarás ahí dentro. Si cuando se definen las zonas geográficas, AESA dice que la zona en la que está tu campo de vuelo no se ajusta a la categoría A3, pues se tendrá que solicitar una autorización con las condiciones, cumpliendo las condiciones que nos exijan ellos en la autorización. El observador de un piloto de un otro... ¿Puede ser el observador el piloto de un otro aparejo que mantenga los dos? El observador, esto entiendo que son para sistemas de primera persona. No, la visión tiene que ser natural y directa con la aeronave. O sea, si hay un piloto que está volando con gafas en primera persona, el observador no puede llevar gafas en primera persona y tiene que estar sin pilotar. Su objetivo es el de observar. No puede estar volando con otra aeronave y estar observándolo desde allí. Por Yoguina, vale. Por juguete es que cumple los directivas de juguete, no que no porte cámara. Vale. Aquí es posible que haya hecho una pequeña simplificación. No he querido entrar tampoco mucho en materia, pero me refiero a que lo que vienen siendo UAS no se consideran si pesan menos de 250 gramos y no llevan cámara. Agradezco esta pequeña puntualización porque me permite aclararlo. Yo los he llamado de juguetes, pero podríamos decir que no se consideran sistemas aéreos no tripulados. Después del 1 de enero se podrán seguir sirviendo. Eso no es verdad. Solo en que en Restricted Open. Bueno, realmente sí que se van a poder seguir utilizando los drones que tienen marcado CE o las aeronaves que tienen marcado CE después del 1 de enero de 2023. Pero, como os he comentado, con unas restricciones adicionales
de la categoría abierta. Esta charla no era de aeromodelismo, creo que la hemos orientado en ese sentido. Se ofrecerá material gratuito para preparar el examen. Esta pregunta no sé si la haces respecto a la Federación Aérea. Nosotros comunicaros, por la parte que nos toque, que nosotros intentaremos apoyar o ayudar al máximo al resto de clubs para la preparación de estos exámenes. Recordar que los exámenes se realizarán por parte de AESA y serán de manera gratuita. El temario está en la norma de EASA. Bueno, en la página web de EASA también tenéis material guía que lo podéis comprobar. El temario de examen será parecido al Alpha Tango en Francia. No te lo podría consultar, o sea, no te lo podría responder, ¿vale? Como podéis comprobar en la página web de la EASA, podéis consultar ahí el temario y comprobar. Si tenéis alguna duda, nos mandáis un correo y ya os redirigimos al sitio que toca. Entiendo que se ha metido en el mismo saco a los drones, más o menos autónomos, y al aeromodelismo de toda la vida. ¿Cuáles son las implicaciones de la nueva normativa sobre el aeromodelismo de toda la vida fuera de los clubs? Por ejemplo, una de las cosas del aeromodelismo de toda la vida que vais a tener que cumplir es la de registro si son sistemas aéreos no tripulados por control remoto. Vuelo por ladera, si no es un sistema, o sea, si no es una aeronave pilotada por control remoto, no es de aplicación esta normativa. Entiendo que dentro de esta normativa afecta parte del aeromodelismo, pero aparte no afecta. Se acaban de cargar a los mejores pilotos de FPV, los de menos de 12 años, y vamos a perder socios por eso. Bueno, es lo que os he comentado. Dentro de la normativa de la agencia estatal permite volar a partir de 16 años, pero también recordar que dentro de sitios de interior esta normativa no es de aplicación y se van a poder seguir realizando este tipo de vuelos. No queda ninguna opción abierta para que los menores de 16 años puedan pilotar. Es lo más antiprogreso que podrían haber hecho. Es lo que os he comentado. La agencia europea da cierto margen a las agencias estatales de cada país. Eso, cuando se aplique el nuevo Real Decreto, es cuando se verificará. Vale. Es un poquito, en tal caso, donde quedarían englobados los kits aeromodelos modificados. Es lo que os he comentado antes, ¿vale? El tema de los kits no se pueden clasificar dentro de ninguna de las clases C0, C1, C2 y C3 o C4, irían aparte en construcción privada. Bueno, veo algunos comentarios, no voy a entrar en valoraciones personales. Si el piloto está registrado ya en otro país europeo, ¿tiene que duplicar su registro por todos los países en donde vuela? No. La intención de la normativa, no solo la de la armonización de normativas en todos los países de la Unión Europea, sino la de que haya un esfuerzo colaborativo y que todos los países tengan ese registro electrónico para que un piloto dentro de un país miembro pueda ir a otro país miembro y realizar las operaciones con normalidad. No, para volar un FPV en otro, bueno, lo que os he comentado antes, el observador tiene que estar sin volar en FPV. ¿Quien tiene ya licencia de vuelo ha de realizar alguna gestión y pagar otra vez? No, es lo que os he comentado. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ESA, va a ofrecer cursos gratuitos para la conversión de estos certificados. Hay un periodo de transición hasta 2022. Si vuelo ladera es control remoto, perdón. Pues si es por control remoto, también va a ser de aplicación. No, recordar, la normativa no es en función del uso que se le da a la aeronave, sino del tipo de aeronave que es. Los pilotos que vienen de fuera de España tienen que hacer todo el proceso de registro y formación en español. Es lo que os he comentado. Si los pilotos vienen de otro Estado miembro, no será necesario que realicen este tipo de gestiones. Si vienen de un tercer Estado que no es miembro de la Unión Europea, en la normativa 945, que es la que se sale ya fuera de esta charla, es en la que se especifican los requisitos que deben de cumplir para venir aquí a volar. Los que construimos nuestros propios aeromodelos desde plano, ¿cómo quedaría? Son aeromodelos de construcción privada y entrarían dentro de la clase C4, que es la de los aeromodelos propiamente dicho.
Bueno, es un poquito, ¿cómo queda el curso UAS C4, construcción propia fuera de clubs? Lo que os he comentado, se pueden utilizar también cumpliendo los requisitos de la subcategoría A3, ¿vale? La C4 no tiene por qué ser dentro de un club de aeromodelismo. Vosotros podéis volar vuestros propios aeromodelos fuera de la actividad de un club de aeromodelismo, cumpliendo con los requisitos que se especifican dentro de la subcategoría A3. Es mantener esta distancia horizontal, o sea, esta distancia a zonas residenciales, industriales y de ocio, y estos requisitos de formación. Bueno, creo que más o menos he contestado todas las preguntas. Recordaros que si os habéis quedado con alguna duda, alguna consulta, tenéis material guía en la web de la Federación y también tenéis aquí el contacto también de la Federación Aérea y el nuestro para mandarnos las preguntas que os hayan quedado o que os puedan ir surgiendo durante la aplicación de esta normativa. Bueno, yo tengo que deciros que no voy a hablar de las administraciones públicas, me lo tienen prohibido, pero sí, estoy Xavier Torradas 100% conforme de que no han tenido en cuenta según qué cosas y el Real Decreto esperamos y confiamos que tarden lo mismo que tardaron en redactar los primeros que hicieron cuando apareció el mundo dron, ¿no? De entre 2 y 3 años, que es lo que nos vienen acostumbrando a ESA a sacar el Real Decreto. Es decir, también es un comunicado para ellos, ¿no? Porque no todo tiene que ser... yo creo que es una crítica constructiva, ¿no? Cuando tenemos una tecnología tan avanzada como es el mundo dron y estamos viendo que el mundo dron se está convirtiendo en aeromodelismo, es decir, en algunos países ya se está sustituyendo los drones por aviones teledirigidos, ¿no? Que tarden tantos años, tanto tiempo en sacar una ley en la que ya ni nos acordamos que tenemos que estar 1 año, 2 años esperando a que España saque un Real Decreto para volver a empezar de cero, pues eso es un hándicap no solamente para la industria, sino ahora también será para los clubs de vuelo y para el aeromodelismo. Y hay algunas cosas que sí que tenemos que tener en cuenta, es que el Real Decreto que saque a ESA o el decreto y posterior Real Decreto va a contemplar hacer un seguro casi de RC, casi seguro. Lo que pasa es que no lo va a especificar porque estamos acostumbrados a que nos aconsejen tener para uso recreativo, aconsejan tener un seguro de responsabilidad civil o si no, pues allá tú con tu dinero, tus ahorros, tu casa o tu perro, ¿no? Si pasa algo. Entonces, eso tener en cuenta que va a pasar, ¿eh? Van a solicitar un RC. En cuanto, creo que ha sido también Xavier, que ha dicho a lo largo de la jornada de los chavales y chavalas que empiezan con 4 o 5 años a pilotar drones y acaban siendo campeones del mundo con 11 o 12 años, pues sí, eso me imagino que tendrán que repensarlo y tenemos aquí, le digo a Alfred que, que tendrá faena para que los clubs y las federaciones apretemos un poquito para ver si podemos revertir ese Real Decreto que tenga que salir. Ya sabemos que Europa ha dicho lo suyo, a Europa le preocupa muchas cosas. Esta normativa que sale ahora no es mala, ahora puede parecer, por cierto, nosotros somos los mensajeros, hemos intentado hacer un resumen para ayudaros a todos los clubes y federados y federadas a ver un poquito la luz final del túnel. No somos AESA. Sí. Ni... Eso que quede claro, que la normativa no la hemos hecho nosotros. Nosotros os tengo que decir que la hemos sufrido como profesionales, la estamos sufriendo y nos resistimos a pensar que una normativa para uso de estos equipos, tanto amateur, tanto recreativo como profesional, con una tecnología punta, se le esté poniendo tantas barreras
tantas líneas rojas, tantos impedimentos y, en fin, que nos estén complicando un poco el avance de esta magnífica tecnología, que sí que es verdad que también tengo que romper una lanza, es dual, es decir, podemos hacer mucho bien, podemos disfrutar mucho, pero también podemos hacer, como se está viendo, mucho mal. Pensar que nosotros también estamos dedicados al mundo de los equipos antidrones y aquí en Barcelona en un mes podemos detectar casi cerca de 1000 vuelos no autorizados en el núcleo central, ¿no? Y eso también tenemos que tener en cuenta que pasa, ¿no? No es nuestro caso de aeromodelismo, es más dron, pero sí, aquí han cogido y han hecho tabla rasa, han metido todo en el mismo paquete. Pues es todo. Muchísimas gracias por haber y le doy la palabra a Alfred, perdón. Bueno, nada, un poco en la línea, ¿eh? Al final lo que se intenta es explicar cómo está la normativa, qué es lo que se va a exigir y nosotros la cuestión es que no, evidentemente hay muchos puntos que hay que mejorar y hay que luchar por conseguir que no sea tan restrictivo o que no nos afecte, ¿no? Entonces, para eso estamos las federaciones, ¿no? Entonces, recoger un poco todo este feedback que hay al respecto de la normativa e intentar hacer lo que nos toca, ¿no? Hacer presión para que no sea tan restrictiva en algunos puntos e intentar que tengamos un paraguas, ¿no? Dentro de los clubs, dentro de los campos de aeromodelismo, que bueno, que ya la propia normativa ya nos ofrece esos paraguas, ¿no? Quiero decir, los campos de aeromodelismo que están incluidos dentro de los CTRs, de los aeropuertos, ¿vale? Del espacio aéreo controlado, se permite, ¿no? La normativa permite que nos regulemos y que se pueda operar, ¿no? Quiero decir, se puede ver todo lo peor, pero también hay que ver que lo tienen en cuenta y cada vez lo tendrán más en cuenta cuando hagamos la presión a medida que se va dando a conocer toda esta normativa y que a veces no se tiene en cuenta al mundo deportivo, ¿no? A las federaciones. Sí que en aviación civil y todo aviación general siempre miran un poco por lo suyo y la parte deportiva nos restringen el espacio aéreo, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer la presión que toca para que se llegue a un acuerdo y no sea pues, tan restrictivo en ciertos puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a luchar, intentar mejorar lo que haya que mejorar y por eso este año, por ejemplo, hemos contratado una asesoría que nos pueda dar asistencia para la presión que haya que hacer a ESA o a los organismos que regulan el espacio aéreo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, cualquier apoyo, cualquier información que nos queráis aportar, estamos abiertos a poder, digamos, intentar negociar o intentar luchar para cambiarlo, ¿vale? Para eso estamos. La idea de la charla, evidentemente, cada uno puede tener su opinión y sabemos que siempre podemos ser todo lo negativo que queramos, ¿eh? Pero esto es lo que viene en camino y hay que intentar, digamos, entre todos, pues respetar lo que se pueda y lo otro, adaptarnos un poco, ¿no? Y si lo podemos modificar en el transcurso del proceso transitorio, pues que sea así, ¿no? Pero hay que seguir luchando. Si hay alguna cosa que no es adecuada a nuestro sistema, al sistema federativo, al sistema deportivo, pues que hagamos lo que nos toca y ya está, no hay más, ¿vale? He visto algún comentario por aquí sobre el tema de la responsabilidad civil, ¿vale? Yo os comento una cosa, o sea, con la licencia federativa está la responsabilidad civil que os cubre a todos cuando hagáis un daño, una lesión a un tercero, ¿vale? Esta RC tiene unos importes de garantía por ley, por Real Decreto, que es lo que cubre cualquier daño que podemos hacer a un tercero, ¿vale? Entonces, esta RC es una RC que ofrece la federación que es extensiva tanto a los clubs como a los federados. Lo único es estar al corriente de esta RC para evitar una responsabilidad en caso de hacer un daño o una lesión a un tercero, ¿vale? Simplemente es eso. Y sí que tiene cobertura, sí que tiene esta cobertura, ¿vale? A los federados. Está claro, el que la contrata con nosotros, pues tiene esta extensión, ¿vale? Forma parte de lo que se diría a nivel de seguro como un entrenamiento,
¿vale? Es una actividad propia, es un entrenamiento que forma parte del colectivo de federados, ¿vale? A nivel deportivo. Bueno, dar las gracias, ¿vale? A Daniel, me ha parecido estupendo cómo lo has explicado y la templanza con ciertas preguntas que a mí me pondrían nervioso, porque claro, yo hay cosas que no conozco, pero se nota que sabes de la materia, ¿vale? Y dar las gracias, Francisco y Dani, y bueno, y seguir que si alguno se ha quedado con dudas o no le ha quedado claro cualquier cuestión, aún así, preguntarlo. E intentaremos, en la medida de lo posible, hacer más charlas y mantenernos informados periódicamente sobre cualquier modificación o ampliación o lo que haya al respecto, ¿vale? Así que, nada, nuestro total apoyo al colectivo para intentar que no nos hagamos tampoco mala sangre con la normativa, sino intentar adaptarnos un poco y ir un poco en el cauce de lo que nos exigen, ¿no? Y aquellos apartados que ya sabemos todos que son absurdos o que están fuera de la realidad, pues intentaremos hacer presión para modificarlos o al menos que nos tengan en cuenta, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos, felices fiestas Felices fiestas, importante. y hasta el año que viene que empecemos con las reuniones y si todo mejora a nivel del COVID, podamos hacer alguna charla presencial e incluso ayudar con el tema de los certificados a nivel de los exámenes y con la ayuda de FEMIC o quien pertoque que colabore con nosotros, pues intentaremos ayudaros, ¿no? Que por eso quiero daros muchas las gracias. Hay 2 años, tampoco hay que correr ni ponerse nerviosos ni nerviosas, que vamos a llegar. Haré estos 2 años de adaptación, 2 añitos, y aquí hay que poquito a poquito pues ir teniéndolo presente para cuando acabe este proceso, ¿no? Transitorio. Y nada, igual que a los clubs, yo os animo a que, gracias a la asesoría que tenemos de Fly to Ticket, que es una empresa con profesionales al respecto de aviación civil, vamos a preparar una guía, ¿vale? de estrategia para el futuro, para los clubs, para los campos, para ir regulando todos los campos, ya estén dentro de un CTR o fuera, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que, de alguna manera, los ayuntamientos, la administración, legalice la situación de los campos, ¿vale? Ya sean propios, ¿vale? Ya sean propios o sean de alquiler, ¿no? Pero que de alguna manera vayamos legalizando la situación de todos los campos, que es lo que nos van a exigir a partir de ahora, ¿no? Y en esos trámites ayudaremos en todo lo necesario, ¿vale? Ya hemos ayudado a algunos clubs que estaban en esta situación, otros han tenido, digamos, capacidad para hacerlo ellos solos, ¿vale? Y lo han hecho muy bien, llevan un proceso de unos años con el tema de los permisos y lo han hecho súper bien, estupendamente, y han conseguido esos permisos y esa legalización. Y entonces eso es el objetivo para todos, ¿vale? Espera un momento, antes de cortar, hay una pregunta que hace Alejandro sobre los pilotos menores de 16 años, a Dani, si pueden seguir hasta el año 2023, pilotando en los clubs. Digo a Dani porque yo no sé contestarla. Realmente, hasta que no entre el Real Decreto, a priori la normativa establece esos periodos de transición hasta 2022 de adaptación de licencias y de requisitos de pilotos. Con que por lo pronto hasta 2022 a priori no va a haber problema. Y la otra, nosotros nos hemos comprometido con la federación, porque también somos federados y somos club, en que la parte que nos toca iremos haciendo talleres a medida que vayamos descubriendo, por ejemplo, el temario. Temario sabemos que son 9 temas, que son 40 preguntas tipo test, que son muy sencillos, pero los va a hacer AESA, con lo cual sencillos no va a ser. Entonces, a medida que vayamos averiguando cosas, iremos proponiendo al Fred hacer Zooms, hacer talleres que los colgaremos en la página de drones y, bueno, intentar ayudar un poquito a superar este periodo de transición de manera pues fácil. ¿Vale? Pues yo por mi parte ya felices fiestas a todos y a todas. Sí, bones festes i bon any nou, si no parlem abans, i estem en contacte, tots plegats.